Sumérgete en este espacio diario dedicado a la salud, moda y belleza. Momentos de Vigor con nuestra bella Andrea Bolaños. Despídete del miedo a las mujeres con estos tips. ¿Te cuesta acercarte a las mujeres? ¿Eres tan tímido que ni siquiera puedes decirle ni una palabra? Este miedo a las mujeres es lo que te impide relacionarte con ellas, y eso te hace sentir muy mal. Sin embargo, hay buenas noticias para ti. Existen técnicas en las que puedes apoyarte para vencer este miedo, luchar contra tu timidez y perder poco a poco el miedo a acercarte a una mujer. ¿Cuáles son las verdaderas causas de la fobia a las mujeres? Las causas están mayoritariamente vinculadas a aspectos psicológicos. También hay ciertos trastornos psiquiátricos que pueden incluir entre sus síntomas el miedo o el rechazo a las mujeres. Las principales causas son la baja autoestima, que es considerarse de menor valor que las mujeres con las que se relaciona el hombre. Aquí se incluye el miedo excesivo al rechazo. Hay creencias limitantes muy erróneas sobre las mujeres, por ejemplo, creer que todas somos malas. En otros casos, algunos hombres que experimentan este tipo de fobia han tenido relaciones conflictivas con mujeres importantes en su vida. El tipo de relación con estas mujeres no corresponde necesariamente a un origen sexual. Una mala relación con respecto a la madre o a una abuela, por ejemplo, pueden ser razones más que suficientes para que a la persona le cueste relacionarse con el sexo femenino. A continuación te presento las principales técnicas a las que puedes recurrir para curar tu miedo a las mujeres. Ten en cuenta que necesitarás cierto tiempo para adaptarte a los cambios y ver resultados. Cuando más estable sea la práctica a lo largo del tiempo, más estables serán los cambios. Técnica de exposición progresiva. Consiste en un tipo de tratamiento en el que la persona que sufre la fobia es expuesta al estímulo que provoca su gran temor. Se comienza con una exposición leve y rápida, en la que el estímulo perdura poco tiempo. Por ejemplo, en la semana 1 te propones preguntar la hora a 5 mujeres desconocidas al día. Durante la semana 2, te preguntas la hora y establas conversación corta. En la semana 3, preguntas la hora e intentas establecer una conversación más larga. También se puede aplicar la técnica de la inundación. Es decir, que de repente entables una conversación con una mujer desconocida. Aunque la inundación puede funcionar, la exposición gradual da mejores resultados y se mantienen a largo plazo. A medida que vas adquiriendo confianza y seguridad, el terapeuta aumenta la intensidad del estímulo. Exponerte a la mujer. Al principio, cuando debas acercarte a una mujer, tendrás naturalmente una sensación de ansiedad y de temor, pero poco a poco irás aprendiendo a controlar ese temor. Pues no hay en realidad ningún peligro, el miedo irracional poco a poco desaparecerá y superarás tu fobia. Se recomienda la exposición sea aproximadamente 1 hora. Una de las técnicas para superarlas puede ser la de trabajar sobre estos pensamientos irracionales y negativos. ¿Cómo? Cuando un pensamiento de este tipo llega a tu mente, entonces inmediatamente debes poner una barrera mental para no dejar que estos pensamientos continúen. A su vez, sustituir este pensamiento negativo por uno positivo. Seguro me rechazará. Podrás pensar que no hay razones para lo que yo te caiga tan mal. Otros pensamientos irracionales que suelen tener los hombres con pánico a las mujeres son del tipo: las mujeres son todas malas, todas las mujeres están locas, todas las mujeres son promiscuas, no gusto a las mujeres. Pensamientos mucho más positivos y que pueden ayudar a acercarte a las mujeres podrían ser: la mayoría de las mujeres son buenas, gusto a algunas mujeres y a otras no. Casi todas las mujeres son leales. Aumentar la autoestima. En la medida que tengas una buena imagen de ti mismo y un buen concepto, la timidez y el miedo a acercarte a una mujer se debilitará. En realidad, sin tener una buena autoestima, es difícil acercarte a una mujer. Habla con todas las mujeres, incluyendo a las que no te interesan. Cuando interacciones con aquellas chicas que no te interesan para salir o para iniciar una relación,
No tendrás la presión de vencer tus miedos y al mismo tiempo puedes conocerlas mejor. También es importante que te acerques y hables con las que también te provocan ansiedad. Recuerda que las mujeres también pueden sentir miedo o ansiedad. Aprende a comunicarte mejor. A la mayoría de las mujeres les gustará que inicies una charla con algo que les traiga buenos recuerdos. Puedes hablarle de unas vacaciones que tuviste o le pides un consejo sobre algo para regalarle a tus sobrinos. Supera el miedo al rechazo. Sácale un poco de dramatismo a tu situación si una chica no acepta tu invitación a salir, por ejemplo. Si te dijo que no, pues entonces abre camino hacia otra chica que te dirá que sí. No te relaciones con mujeres que no son agradables, que actúan de forma grosera o desinteresada. No interacciones con mujeres que son poco amables o que están llenas de problemas. Nunca dejes que te falten el respeto, pon barreras entre tú y los demás. Si a pesar de seguir estos consejos tu miedo no se debilita y te impide acercarte a una mujer, entonces tal vez necesitas ayuda profesional. Si quieres ampliar más sobre esta información, no dudes en entrar a www.thistipsblogspot.com.